damos la bienvenida al primer ciclo de charlas Industrias y Territorio, Desafíos y Oportunidades para la región de Tarapacá, actividad enmarcada en el programa Nueva Ingeniería 2030, el proyecto financiado por Corfo, ANID, Gobierno Regional de Tarapacá, Consejo Regional de Tarapacá y la Universidad Arturo Prat. Esta actividad busca acercar las necesidades, problemáticas y oportunidades de las industrias en nuestro territorio a la comunidad universitaria, con el fin de que éstas sean una fuente de inspiración para generar futuros proyectos orientados a resolver dichas problemáticas o aprovechar también dichas oportunidades. Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y director del programa Nueva Ingeniería 2030, don Miguel Segovia Rivera, el equipo de gestión de la facultad, nuestros académicos, académicas y estudiantes también de la facultad, a quienes agradecemos la participación y asistencia a esta actividad. Y por supuesto, el equipo del programa Nueva Ingeniería 2030, donde aprovecho también de comentarles que hoy nos acompaña nuestro nuevo director ejecutivo, don Claudio Espinosa, quien se suma al equipo. Además de quienes están siguiendo también esta actividad en vivo por nuestras redes sociales en el Facebook Ingeniería 2030 UNAP. Por lo que para dar inicio a esta actividad, me gustaría pedirle a don Miguel Segovia, director del programa Nueva Ingeniería 2030, que nos entregue algunas palabras de bienvenida. Don Miguel, por favor. Bueno, muchas gracias, Paulina. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes a esta charla, a este evento, especialmente, ¿no es cierto?, a nuestro invitado especial, don Cristian Heger Cartes, a los académicos y académicas de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, a nuestros estudiantes, a nuestro equipo de gestión, al equipo ejecutivo del proyecto Nueva Ingeniería 2030 de la UNAP y por supuesto también a todos nuestros seguidores en redes sociales. Para mí, como decano y director de este proyecto, es realmente un orgullo poder estar presente hoy día en esta actividad y poder tener la posibilidad de dar a conocer, ¿no es cierto?, y de presentar a nuestro invitado, porque uno de los objetivos que tiene esta actividad es precisamente lograr motivar, lograr incentivar la actividad propia académica, ¿no es cierto?, que ocurre en nuestra facultad, la actividad de aprendizaje en nuestros estudiantes y enmarcarla en la posibilidad de impactar directamente a nuestro territorio, y qué mejor que en uno de los rubros interesantes que tiene hoy día nuestra región, que es la minería y la metalurgia, y otros sectores más, ¿no es cierto?, donde la minería y la metalurgia también puede incorporarse, puede visualizarse y puede tener una aplicación importante. En ese sentido, ¿no es cierto?, nos parece que don Cristian Heger, ¿no es cierto?, que él es ingeniero metalúrgico de la Universidad de Concepción y también doctor en electroquímica analítica, ¿no es cierto?, de la Escuela Nacional Superior de Electroquímica y Metalurgia de Grenoble, Francia, consultor durante muchos años, académico durante muchos años, ¿no es cierto? Ha sido autor de numerosas patentes, ¿no es cierto?, en el área de la metalurgia, ¿no es cierto?, y el beneficio de un conjunto de minerales, especialmente cobre y molibdeno, y también diseñador de software, ¿no es cierto?, para el control especialmente, ¿no es cierto?, en electroobtención y electrorefinación de cobre. Entonces, no quiero alargarme más, ¿no es cierto? Quiero simplemente recordar que lo que vamos a escuchar hoy día, ¿no es cierto?, puede ser fuente de inspiración para poder efectivamente encontrar temas que permitan, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes y académicos poder formalizar ideas para los concursos que el proyecto Nueva Ingeniería 2030 tiene pensado lanzar en los próximos días, ¿no es cierto?, al interior de la facultad, y por qué no, también en conjunto con otras facultades o también incluso empresas privadas de nuestra región. Así que, sin alargarme más, le doy la más cordial bienvenida a don Cristian Heger y lo dejo, ¿no es cierto?, para que él pueda comenzar su charla. Don Cristian, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Y mis primeras palabras son de agradecimiento por la invitación. La verdad que me honra participar en tan noble actividad que organizan ustedes como Universidad Arturo Prat de Iquique, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, ¿cierto?, a través del proyecto Ingeniería 2030. Me parece súper interesante. Es la primera vez que voy a participar en una cosa como esta y les agradezco mucho la invitación. Bueno, el tema que se me ha solicitado participar o contribuir en el día de hoy lleva por título Eficiencia energética
en procesos de electrólisis de cobre. Esto lo he planteado a través de 4 puntos, que no los voy a leer para no perder tiempo, voy a pasar al primero, ¿cierto? Pero lo importante de esto es que voy a introducir la parte de electroquímica, ¿cierto? Aplicada a los procesos de electrowinning y electrorefinería de cobre, pero también ver a través de estos procesos cuáles son las tecnologías emergentes, ¿cierto? Los emprendimientos, ¿cierto? Tendientes a mejorar los KPI de calidad, de producción y de consumos de energía. Eso diría yo, ahí es donde voy a tener más, porque entiendo que el tema de los procesos de electrowinning y electrorefinación de cobre, ustedes los pasan dentro de los programas de materias que tienen en las carreras de ingeniería que imparten en su universidad. Entonces, a manera de introducción, a mí me llena mi mente, digamos, el constatar que el cuadro periódico todavía sigue vigente. Los desarrollos tecnológicos que están plasmados allí a través de las comunicaciones, sistemas de comunicación, como son la telefonía, ¿cierto? Móvil, el deporte a través de sus distintos componentes, ¿cierto? Y también la tracción eléctrica o tracción química, digamos, a través de los vehículos, ¿cierto? Incorporan cada día más elementos que están incorporados en un sistema que nos enseñaron en mi época, quinto humanidades, en la época de hoy día debe ser tercero mes, no sé, ¿no? Pero, y que nosotros la estudiamos y también la repasamos en primer año de ingeniería, pero después nos olvidamos rápidamente de ello. Bueno. Usted me va avisando. Sí, yo te voy avisando. Bueno, como les decía, el tema que me corresponde conversar con ustedes o plantearles a ustedes hoy día, guarda relación con la eficiencia energética en los procesos de electrólisis de cobre. Sin embargo, si bien es cierto, ahí aparecen cuatro temas, yo diría más detallados ahí. No los voy a leer porque en beneficio del tiempo vamos a pasar a la siguiente con la introducción, ¿ya? Dame la siguiente. Lo que les mencionaba a título de introducción recién, afortunadamente alcanzamos a pasar una slide solamente, voy a tratar de ponerme lo más serio posible y lo más rápido posible, guarda relación con el sistema periódico de los elementos, porque se da el hecho de que hoy día con los desarrollos tecnológicos, tanto los elementos comunes que aparecen en el recuadro superior, como las tierras raras, aparecen hoy día como elementos de mucha utilidad en todos los desarrollos de comunicación, ¿cierto? También en artículos deportivos y en artículos relacionados con tracción química o tracción eléctrica. Así, por ejemplo, vemos en el tema de los deportes, en el marco de la bicicleta, ¿cierto? Aleaciones de hierro, cromo, molibdeno, que tienen esos elementos. Y estos están en todos los componentes de una bicicleta como esta. Dame la siguiente, por favor. Lo mismo las tierras raras. Las tierras raras están en los compuestos como cerámicos, catalizadores, aleaciones, imanes, etc. Entonces, es una cosa importante hoy día como, dame la siguiente, como los metales, ¿cierto? A través de los minerales que podemos extraer en nuestro planeta, ¿cierto? Van contribuyendo al desarrollo de la tecnología en nuestro país. Y ahí está el top 5, digamos, el uso de los metales, diría yo, que provienen de los minerales en nuestro planeta Tierra. Obviamente que por lejos el hierro y sus aleaciones es el principal metal que se utiliza, digamos, y componentes que se utilizan. Así también está el aluminio, el cobre, el manganeso, zinc y otros. Entonces, si nos referimos a nuestro principal metal que nosotros utilizamos y extraemos en Chile, el cobre, vemos que sus propiedades físicas, léase conductividad eléctrica y térmica, ¿cierto? Si la referimos y lo comparamos con otros metales, referido a cobre, en un 100%, solo la plata nos supera al cobre en calidad eléctrica, conductividad me refiero, y conductividad térmica. Sin embargo, hay elementos que también utilizamos, por ejemplo, los aceros inoxidables, están muy abajo
no conduce muy mal la corriente eléctrica, por ejemplo. Sin embargo, los utilizamos en nuestros procesos. Miren el platino como está abajo. Conduce, desde el punto de vista eléctrico, el 16% de lo que conduce el cobre. Y eso es interesante hacer notar porque el platino lo utilizamos sobre todo a escala de laboratorio por su resistencia a la corrosión más que nada. Quiero destacar el último elemento que puse ahí en esta tabla, que es el plomo. El plomo es un pésimo conductor eléctrico y un pésimo conductor térmico. Sin embargo, lo utilizamos en el electrowinning y no lo hemos podido cambiar aún. Estamos en proceso. Pero la tecnología ha demorado mucho. Y esto se da también en las baterías ácidas, que todavía utilizan plomo, tanto en los dos electrodos, tanto en el ano como el cátodo, o catodiano, dependiendo cómo lo vean ustedes, si es celda de electrólisis o pila galvánica. Está actuando en descarga o en carga, ¿cierto? Entonces, se dan estas cosas que son paradojales, pero que efectivamente en nuestro quehacer industrial recurrimos a elementos que sí nos ayudan y tenemos que interpretar y saber por qué para poder mejorarlos, ¿me entienden? Esa es la idea. Ya, dame la siguiente, por favor. En la electroquímica del medio aquoso nosotros tenemos que rescatar cuáles son reacciones electroquímicas. Y las reacciones electroquímicas son aquellas que involucran cambios en los estados de oxidación de las especies participantes. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, intercambian electrones. Y en virtud de aquello, las variables, llamémosle operacionales o variables de proceso, vinculadas a estas reacciones, ¿cierto? Son el potencial medido en volt y la corriente eléctrica medida en amperes. Y de allí se derivan los KPI, ¿cierto? Básicamente de consumos de energía eléctrica que se miden kilowatt hora o kilojoule, ¿cierto? Y dentro de ese contexto, nosotros destacamos aquellos procesos que son espontáneos, a los que le llamamos pilas galvánicas, en que se libera energía al momento de ocurrir la reacción, y las celdas de electrólisis, que son procesos no espontáneos, por lo tanto hay que aplicar energía externa, en el caso de los procesos electroquímicos, energía eléctrica para transformación, para transformar el producto a través de esa energía eléctrica en energía química, cobre metálico, a partir de cobre más 2. En el caso de pilas galvánicas yo puedo destacar varios ejemplos que a nosotros nos intrigan un poquito porque nos sacan de nuestro esquema permanente. Por ejemplo, en la lixiviación de minerales ocurren innumerables pilas galvánicas que ayudan a la disolución del cobre, que es lo que nos interesa, y también de otros metales. En corrosión de materiales, vayan, no lo van a saber ustedes que viven a la orilla del mar, ¿cierto? La protección que tienen que tener de los metales, digamos, del metal que se utiliza, el acero y las aleaciones, hay que protegerlo muy bien frente al ambiente salino. Flotación colectiva de sulfuros de cobre. Depende del potencial redox. Hay reacciones electroquímicas involucradas en ese proceso. Lo igual forma la flotación selectiva de molibdenita en los concentrados colectivos, ¿cierto? Cobre moli. Ahí hay que trabajar con bajo potencial redox. Entonces hay que hacer algunos arreglos en estos procesos que son de tipo electroquímicos para que el proceso opere y funcione. Otra aplicación es protección catódica con ánodo de sacrificio. Seguramente se la conocen muy bien. También las pilas ácidas, las pilas alcalinas, baterías en descarga, etc. Y además, algo que me llama a mí en lo personal mucho la atención, múltiples pares galvánicos en procesos metabólicos que ocurren en el cuerpo humano. Todos son con microvolt. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa, que es la responsable, ¿cierto?, de mitigar la formación de calambres en los deportistas de alto nivel. Uno los ve a los 90 minutos de juego, ¿cierto? Un poquito antes, los jugadores de fútbol sufren y quedan tendidos por un fuerte calambre, ¿cierto? Eso es por falta de oxígeno, ¿cierto? Y no ocurre la fosforilación oxidativa, sino que se transforma en ácido láctico y el ácido láctico genera mucho dolor en las piernas. Bueno, pero en fin, son aplicaciones de la electroquímica que uno no las ve a diario. Y en las celdas de electrólisis, bueno, uno ya está más familiarizado, ¿cierto? El electrowinning del medio acuoso, le hace cobre, níquel, zinc, otros elementos. Y el electrowinning del medio fundido,
que sí no estamos acostumbrados en Chile a poder trabajar con eso. Así se obtiene el aluminio metálico, el litio metálico, magnesio metálico, etc. Y la electrorefinación de metales. También la electroplating en galvanoplastía y la protección catódica, que la separa de la anterior porque esta es con corriente impuesta. ¿Ya? Y las baterías, por supuesto, ácidas en carga, ¿no? Hay muchas aplicaciones de esto. ¿Ya? Dame la siguiente, por favor. En los procesos de electrorefinación y electrowinning de cobre, hay una sola gran diferencia. No, hay muchas diferencias, hay muchas similitudes, pero la diferencia fundamental, si uno lo ve desde el punto de vista fenomenológico de las celdas de electrólisis, es la reacción anódica. La reacción catódica es la misma, ¿cierto? Es la reducción del cobre 2+, que está contenido en el electrolito, a cobre metal. Pero la reacción anódica principal en electrowinning es la oxidación del agua, y en la electrorefinación de cobre es la oxidación del cobre impuro del ánodo proveniente de la fundición. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común estos procesos? Ambos procesos producen cátodos de cobre de elevada pureza, ¿cierto? Eso está claro. Tanto la electrowinning como la refinería de cobre operan con señales de corriente continua. Eso es súper importante para lo que vamos a seguir viendo. Utilizan señales eléctricas de corriente continua, ¿no? Operando con señales de corriente continua, tanto los ánodos de electrorefinación como los de electrowinning pueden y suelen pasivarse. Esto bajo condiciones operacionales muy diferentes en los dos casos, pero tienden a pasivarse. Y eso es muy perjudicial para ambos procesos desde el punto de vista calidad y energético. Pega obviamente en el OPEX y en el CAPEX. En una electrowinning de cobre, el producto de la pasivación anódica es sulfato de plomo cristalino. Estas son las cascarillas no conductoras eléctricas que se desprenden de los ánodos y van a caer al fondo de la celda. Es lo que nosotros conocemos en la planta como borra de plomo. En una electrorefinación de cobre, el producto de la pasivación anódica es sulfato de cobre cristalino y o óxidos de cobre. Estos forman un precipitado muy adherente y exento de porosidades. Bloquean la disolución anódica del cobre. Y es tan grave este problema cuando ocurre en las refinerías, en la pasivación anódica que se llama, ¿cierto? ¿Por qué? Porque transforma la celda en un electrowinning, igual que la de electrowinning de cobre. Y eso bloquea la disolución del ánodo de cobre en el tiempo. Y eso es perjudicial, ¿no? Muy, muy perjudicial. Hay que parar el banco correspondiente y hay que volver a repetir el proceso de alimentación de ánodo, ¿no? Ok, dame la siguiente, por favor. ¿Cuáles son lo que diferencia los procesos de electrowinning y electrorefinación de cobre? En electrorefinación, esto es lo importante, el cobre más 2 a electrodepositar se obtiene de la oxidación de los ánodos provenientes de la fundición. En cambio, en electrowinning, el cobre que uno va a electrodepositar lo extrae el proceso de electrolito proveniente de la lixiviación y de la extracción por solvente. O sea, en otras palabras, en refinería, el cobre viene de un ánodo impuro y en la electrowinning viene del procesamiento del mineral oxidado o mineral de sulfuro secundario en etapas de lixiviación y pasa a solución y después a purificación y concentración en la SX. Vienen por caminos distintos. Segundo, en electrorefinación de cobre se utilizan ánodos de cobre que transfieren por oxidación iones cúpricos u otras impurezas. Eso es importante también saber. Sin embargo, la reacción principal, obviamente, es la oxidación de cobre. Sin embargo, en electrowinning se emplea ánodos insolubles, por el momento, se emplean ánodos insolubles de plomo, calcio, estaño, y la reacción anódica principal es la oxidación del agua contenida en el electrolito. Ahí ya uno nota que desde el punto de vista termodinámico hay cosas que son bastante diferentes. Entonces, a igual corriente impuesta, en electrowinning, en electrorefinación de cobre, el potencial de celda está comprendido entre 250, 300 y 500 milivolts, no más arriba que eso. A igual corriente impuesta, estoy diciendo. En cambio, en un electrowinning de cobre, el potencial de celda supera los 1800 milivolts, o sea, 1,8 volts. Ahí hay una diferencia notable. Bueno, esto ya les da una idea de que el consumo específico de energía es muy superior en un electrowinning respecto de una electrorefinación. Pero es un poquito tedioso y no es
oportuno ni pertinente comparar solo las etapas de la electroquímica de los procesos de operación de sulfuro o de óxido. ¿Por qué? Porque no olviden ustedes que en un proceso de sulfuro, las primeras etapas de procesamiento de minerales no solamente involucra el chancado, sino que también a la molienda. Y ahí el consumo de energía eléctrica es muy alto, ¿no? Entonces, por ahí se compensa el proceso global, es muy comparable uno con otro, ¿no? Yo me diría que incluso más desfavorable para el caso de la línea de sulfuro. Dame el siguiente, por favor. Ok. Hay que recordar siempre que la tecnología convencional de los procesos de electrólisis, yo diría que en general, en todos los procesos de electrólisis, se opera en régimen intensiostático, que le llamamos nosotros, es decir, a corriente impuesta. De tal manera que nosotros lo que definimos, lo que está ahí arriba, dice que el potencial de celda es una función de la corriente impuesta. ¿Ya? Nosotros en el laboratorio estamos acostumbrados, con mucha frecuencia trabajamos a potencial controlado, porque esa es la lógica. ¿Ah? Pero los procesos industriales no, ¿por qué? Porque a través de la corriente, ¿cierto?, vinculada a a través de la ley de Faraday, a la masa que voy a depositar, controlo entonces la velocidad de mi proceso. Pero tiene una serie de inconvenientes, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, en electroobtención de cobre y en electrorefinación de cobre, vamos a partir de la base que trabajamos, nuestra comparación va a ser que trabajamos a la misma densidad de corriente, por ejemplo, o a la corriente impuesta en una celda, 30.000 amperes. Ok, en primer lugar, yo aquí tengo, no sé, ¿ven mi flecha o no? No creo. ¿Eh? No creo. Ya, bueno, pero el recuadro del plano cartesiano que se ve arriba dice corriente en kiloamperes versus tiempo, ¿cierto? Nosotros para llegar a 30 kiloamperes en una nave tenemos que utilizar rampas de subida de escalones de corriente, a través de escalones. No es de un viaje, digamos, no se ve de un viaje. Eso sí está programado a través de software y toda esa cosa, ¿eh? Nosotros demoramos normalmente entre 25 y 30 minutos llegar a 30 kiloamperes. ¿Ok? Ya, y desde el punto de vista del potencial de celda, potencial electroquímico, si ustedes ven la ecuación abajo, el potencial de celda tiene tres componentes. Primero, el delta V termodinámico, ¿cierto? Componente de la termodinámica, más el componente cinético que corresponde al lado anódico y al lado catódico, que se llaman las sobretensiones. ¿Cuánto más del potencial de equilibrio tengo que aplicar para, en esas condiciones de operación y con esos materiales, ¿cierto?, tengo que aplicar para llegar a los 300 amperes cuadrados o 30 kiloamperes, como ustedes gustan ver. Y eso se llama la sobretensión anódica y la catódica, como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, así circula la corriente eléctrica en la nave. Si ustedes se dan cuenta ahí, yo tengo en un banco, ¿cierto? La primera que está ahí arriba, la primera celda arriba, ahí es la primera esa, perfecto. Después yo puedo llegar, por ejemplo, a la 50 abajo, en la misma fila, no, en la misma fila acá, ahí. Hay una barra chant, ¿cierto? Después, y que se comunica con la segunda fila, y está la 51, por ejemplo, hasta la 100, por decir algo. ¿Ah? Entonces, este ejemplo tiene 100 celdas. ¿Cómo se mueve la corriente? A través de un transfer rectificador que genera las condiciones de potencial para darle un clic al botón rojo. Ahí está, así funciona, así se mueve la corriente. ¿Ah? Pero no se olviden de algo, no hay que engañarse en algo. La corriente eléctrica fue definida por los eléctricos como, matemáticamente, como un vector es igual a menos el flujo de electrones, porque en estricto rigor lo que se genera en las celdas son electrones de la reacción anódica, de tal manera que va contra la natura, es como los salmones. Los salmones se mueven contra la natura, contra el campo gravitacional me refiero, cuando van a desovar en las alturas de los ríos, ¿cierto? Y se demoran 3-4 semanas en subir con una energía fantástica, bueno, pero se mueven en contra de la energía potencial gravitacional. Entonces, para entender eso, los eléctricos, ¿qué es lo que hicieron? Definieron la corriente eléctrica como menos el flujo de electrones, como un vector. ¿Ok? Eso es súper importante entenderlo. ¿Ah? Ok, dame la siguiente. Desde el punto de vista cinético, ¿cierto? Ahí tengo yo un proceso estructurado en el plano cartesiano, el fenómeno de electrowinning de cobre. Está el proceso catódico a la izquierda
y el proceso anódico a la derecha. No sé si se fijan ahí en las flechitas que están ahí en el marco, ¿ya? Entonces, a la izquierda está la reducción de cobre. Y en el eje de las abscisas, ¿cierto? Está el valor de 0,34 volts, que a tu derecha está la tabla periódica, la tabla de potenciales de las reacciones electroquímicas en el medio pozo. La definimos de ahí. El potencial estándar, voy a trabajar a 25 grados para no cambiar tanto los valores. Ya, 0,34 volts, ahí está el punto en el eje de las abscisas. De ahí a la izquierda se deposita cobre en esa forma de curva cinética. Los sistemas electroquímicos no son lineales, por lo tanto hay respuestas exponenciales, logarítmicas, etcétera, etcétera, con formas caprichosas. ¿Eh? Y la oxidación del agua, que es la reacción anódica, ¿cierto?, empieza a 1,23 volts, que es lo que está en recuadro azul en la tabla. De tal manera que la barrera termodinámica insalvable que tenemos que aplicar energía para que la cosa funcione es 1,23, que es el de oxígeno, menos 0,34, que es la de oxígeno. Esa es la barrera que yo le llamo termodinámica delta BTH. Entonces el U de celda es igual a un delta BTH, en este caso en electrowinning, 1,23 menos 0,4 significa 1,23 volts, ¿eh? Menos 0,4 volts te da 0,89. ¿Ok? Esa es la primera componente. Entonces la pregunta que me hago en refinería, ¿cuánto vale el delta B termodinámico? 0 volts. ¿Por qué? Porque es la misma reacción. Una en reducción y la otra en oxidación. Entonces, de allí, de que el consumo específico de energía sea tan bajo en una refinería, porque no tiene componente termodinámica. Es la misma reacción, en oxidación y en reducción. Así como se ve en la slide siguiente. Dale. Ahí puse los dos procesos, electrowinning y electrorefinación. El lado izquierdo está el electrowinning, ya se los mencioné, ¿cierto? Ahí pusimos, sí, en el eje de las ordenadas, la densidad de corriente, y operamos a 300 amperes metro cuadrado. ¿Dónde se posiciona el potencial anódico? Extrapolando, ¿cierto?, los 300 miliamperes positivo, los 300 amperes metro cuadrado positivo, hasta que corte la curva anódica de oxidación del agua. Y eso lo corta en 2 volts. ¿Se fijan? Ok. Entonces, entre el 1,23, que es la termodinámica, y los 2 volts, eso se llama sobretensión anódica. De igual manera, si nos vamos al lado del cátodo, 0,34 volts, la curva cinética está ahí, y a 300 amperes metro cuadrado, negativo, catódica, corriente negativa, ¿cierto? Nos posicionamos en el punto azul de la curva y nos da un valor de 0,28 volts. De tal manera que la suma de los tres, acuérdense, U de celdas delta B termodinámico, más sobretensión anódica, más sobretensión catódica en valor absoluto, me da 1,94 volts. Efectivamente, si ustedes van a la planta y estamos operando entre 250 y 330 amperes metro cuadrado, el potencial de celda se mueve entre 1,9 volts y 2,1 volts. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora en refinería? La cosa es un poquito diferente. Se ve más simple, pero también le puse una complicación de un problema industrial que ocurre muchas veces en esas plantas. ¿Ya? Fíjense, la curva cinética es muy atípica. Tienen la flechita para mostrarme esto de ahí, el punto azul, amarillo y rojo. Hay un circulito ahí, hazme un círculo, eso es correcto ahí. Eso, ahí mismo, ahí mismo. Eso se mueve ahí, se fijan ustedes que no hay delta B termodinámico. El punto amarillo indica que ahí comienza la oxidación en valores potenciales más altos y de reducción en valores más bajos. Por lo tanto, el delta B termodinámico, como indica el valor abajo, es 0. Sin embargo, la sobretensión catódica, bueno, aparece ahí como 0,29, o sea, prácticamente lo mismo que en el electrowinning. La sobretensión de cobre, hay unas diferencias por las diferencias de temperatura y altas concentraciones más que tiene de cobre en la refinería. Y la sobretensión anódica, que es muy baja, 100 milivolts, no es más que eso. Entonces, si uno suma, llega prácticamente a 400 milivolts o 0,39 volts. El problema está en que los refineros siempre han querido superar los 350 amperes metro cuadrados. Y cuando superan los 350 amperes metro cuadrados o llegan a 400, ocurre un problema muy grave en los ánodos. Comienza a haber una perturbación, ¿no?, con espurias, así, una perturbación del potencial, ¿ya? Y eso te empieza a indicar que se está pasivando el ánodo, que se están formando óxidos o sulfato de cobre, que estás apurando mucho la reacción, ¿ya?
Y por lo tanto no tiene tiempo el sistema para evacuar el cobre más 2 que se está disolviendo. Y en esas condiciones precipita sulfato de cobre cristalizado y óxidos de cobre. Y esos son pasivantes. Y por lo tanto, como la corriente tiene que pasar, entonces ahí ocurre un salto de potencial a una curva de oxidación del agua. Se transforma en un electrowinning. Si existe pasivación anódica, llegamos prácticamente a los 2 volts, si ustedes lo ven a la derecha, cuando se pasivan los ánodos de cobre. Y es un drama en la muerte de esa camada, de, por decir algo, de ánodos que se utilizaron en ese proceso. Hay que parar la nave o el banco y sacar los ánodos, mandarlos a fundición de nuevo, una carga circulante bastante costosa para la planta. Esas cosas ocurren en la nave, en las dos. Vamos al siguiente. Oh, sigue, ahí sí. Entonces, conociendo un poquito ya los problemas de electrowinning y electrorefrigeración de cobre, yo me permití posicionar en las tecnologías emergentes de estos procesos, ¿ya? Y compararlos uno respecto a otro. Por ejemplo, ¿cuáles son esas tecnologías emergentes en procesos convencionales de electrowinning y electrorefrigeración de cobre que son aplicables a procesos de electrowinning? Primero, encontramos aquellas que involucran el uso de celdas de membrana de intercambio iónico. ¿A qué propendes? A reemplazar la reacción anódica. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando analizamos el tema de electrowinning, el potencial de celda es muy alto, 2 volts, es muy alto, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Y casi todo ese consumo de energía se lo lleva el ánodo, la reacción anódica. Entonces, hay gente que se ha preocupado hoy día de decir, oye, ¿de qué manera podríamos utilizar el fierro contenido en el electrolito fierro 2, fierro 3, ¿cierto? Para utilizarlo, el fierro 2, digamos, en una reacción anódica que me produzca fierro 3 en vez de la oxidación del agua. ¿Por qué? Porque si ustedes van a la tabla de potenciales, el potencial del par fierro 2, fierro 3 es de 770 milivolts, el estándar, y el de agua es 1,23 volts. O sea, hay una diferencia de casi 500 milivolts. Si nosotros pudiéramos ahorrar eso, sería fantástico. Es un ahorro, pero importantísimo. Pero eso no se puede hacer con la tecnología convencional, por cuanto la cinética de oxidorreducción del fierro 2, fierro 3 es rápida en los dos electrodos. En otras palabras, el fierro 2 se oxida rápido a fierro 3 en el ánodo, pero el fierro 3 difunde, se moviliza y difunde hacia el cátodo y se reduce al fierro 2. Y hay una pérdida de eficiencia de corriente por esa vía. Mientras más fierro tengo, más eficiencia de corriente pierdo. Y por lo tanto tengo que pagar energía o sea, hay mayor consumo específico de energía, que son los kilowatt hora que yo pago por tonelada de cobre producido. A mí me interesa que toda la corriente, toda la energía eléctrica vaya a la reacción de cobre. No me interesa que haya más férrico, porque si no, pierdo eficiencia. Ok. Después hay una segunda tecnología que a lo mejor ya la conocen ustedes, que es el proceso de EMW. EMW, una tecnología australiana que utiliza celdas cilíndricas y ánodos base titanio. Ya es la primera vez que se utiliza en el cobre ánodos base titanio. Hay que hacer una salvedad que el titanio, como ustedes saben, es un metal válvula. ¿Qué significa que es un metal válvula? Que conduce en catódico, pero no en anódico. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, entonces, ¿cómo lo puedo usar como ánodos en estos procesos? ¿Por qué? Porque el titanio, para que funcione como ánodo en un proceso de electrowinning de cobre, ¿cierto? Y sea estable, debe recubrirse con óxidos de metales nobles, como el iridio o como el titanio. Perdón, como el uridio, como el rutenio. Platino también se puede, pero más caro. Pero no crean que el iridio no es tan caro, es carísimo. Entonces, el problema está hoy día es cómo dejar estables esos procesos cuando estamos enfrentados a tecnologías que son totalmente distintas para las que fueron planificadas y creadas. El ánodo de titanio, lo vamos a ver un poquito más adelante, se plasmó como una tecnología importante, ¿cierto?, en los procesos de clorosoda. Sin embargo, los procesos de clorosoda tienen que entender de que la reacción anódica es un gas, pero la reacción catódica también es un gas.
Entonces no hay nada que nos bloquee a través de cortocircuitos, es muy difícil, es muy poco probable. ¿Ah? Entonces, a diferencia del electrowinning, que uno hace crecer un cátodo de cobre y hay dendritas, etcétera, etcétera, que hay que controlar y que no nos vayan a hacer a tocar al ánodo porque se generan cortocircuitos. Y eso destruye los recubrimientos de óxidos metálicos nobles, óxidos nobles, ¿cierto? Son de metales nobles. Y repararlos cuesta muchísima plata. Bueno, pero en fin, de todas maneras se han ido posicionando. Lo otro que quería comentarles es respecto de los productos que se generan en una nave de electrowinning, que está prealablemente instalado ese concepto. Bueno, en la mayoría de los casos estamos produciendo ciertos cátodos de cobre como commodity. Cada cátodo por lo general pesa 70, los libros, ¿eh? Pesan 75, 80 kilos. Y significa que cada hoja pesa alrededor de 40, 42 kilos. ¿Eh? Y eso es lo que nosotros vendemos al mundo industrial, que se encarga de la transformación. Sin embargo, hay un producto que nosotros estamos empezando a conocer, pero que ya hace 20 años, 30 años, 2 décadas, 3 décadas que lo fabrican en países asiáticos, que es el copper foil, que es igual que el aluminio. El aluminio es el que uno compra en el supermercado. El foil de aluminio es exactamente igual. Pero tiene innumerables aplicaciones, como vamos a ver en lo que sigue el proceso. Después, una tecnología aplicable a procesos de electrorefinación de cobre es el cambio de regulación eléctrica en el proceso. Sobre todo cuando tenemos que hacer un manejo sustentable de las impurezas. Hoy día estamos enfrentados a un tema de sustentabilidad que no es despreciable. Hoy día no puedo instalar ninguna parte, una refinería y tratar de cualquier manera las impurezas que contienen arsénico, antimonio, bismuto, y debo confinarlas de alguna manera. O debo darles un uso que tenga un valor y que nos permita no contaminar nuestros recursos hídricos o nuestro territorio, ¿no? Ni de cualquier parte del mundo. ¿No? Tenemos que encontrar soluciones. Hay algunas cosas a hacer. Y la última, aplicable a ambos procesos de electrowinning y electrorefinación de cobre, es el uso de señales eléctricas superpuestas, superposición de corrientes continuas con alternas. ¿Ah? Dame la siguiente, vamos a partir por la primera de ellas que voy a rescatar, el proceso de Mew, que ya se conoce, que se los voy a plantear rápidamente. Dale. Tecnología de Mew, esta, como les digo, es no importa, déjalo, no, es una tecnología implementada por, ¿cómo se llama? Por una empresa australiana, Electrometals, ¿no? Technology Limitada. Ya. Y fíjense que las celdas tienen formas de cilindros, ¿se dan cuenta? Y están conectadas entre sí. Aquí ustedes ven una configuración de 2, 4, 6, 8, 10 y 10 al lado, son 20. Esa es una configuración. Y el electrolito entra en una y pasa a la siguiente y se va agotando una tras de otra, igual que las celdas de flotación que uno va, tiene una configuración de 7 celdas, 8 o 10 celdas, lo que sea, ¿cierto? Y va pasando el material en serie para poder ir rescatando la porción útil. Acá es exactamente lo mismo, el concepto es diferente. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, yo voy a desarmar el cilindro. El cilindro es de acero inoxidable 316L, ¿cierto? Que está compuesto en su interior por un ánodo cilíndrico, ¿ya? Un ánodo cilíndrico, está indicado a la izquierda, ¿cierto? Ustedes, de titanio recubierto por óxido de metales nobles. Cuando se trata de cobre, es dióxido de iridio. ¿Ah? Si se trata de compuestos gaseosos solamente, es dióxido de rutenio. Entonces, es un cilindro macizo de titanio recubierto con óxido de iridio. Ok. El cátodo es el tubular que está por fuera, ¿ya? Que puede ser de acero inoxidable o de titanio. El titanio conduce en catódico, no en anódico, eso es lo que les dije recién. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, ¿cómo funciona la celda? Pues bien, tiene una alimentación por la parte inferior, de electrolito, digo, por la parte inferior, y sube en forma espiral así, ¿cierto? Y sale por la parte superior el electrolito pobre. ¿Eh? O sea, lo voy empobreciendo a la medida que atraviesa el tiempo de residencia del electrolito en la celda, ¿eh? En el cilindro. Y arriba se recogen, como en este caso, la oxidación del agua, los gases de oxígeno, ¿cierto?, que lo contienen. ¿No? Ok, dale. La siguiente. Bien.
estos son los productos de la reacción. Se dan cuenta ustedes, el cátodo de cobre que obtengo son verdaderos cilindros, ¿eh? De un cierto espesor, un peso, en fin, y la producción de cátodo se empaqueta, digamos, claro, se hace el arreglo para la comercialización. Y se libera el cátodo permanente y se ingresa a la celda. ¿Ah? Ese es más o menos el sistema. ¿Ok? Dale. Ya, ok. La gracia que tiene esta tecnología es la ventana operacional que tiene respecto de la tecnología convencional. Si ustedes ven este recuadro de la derecha, ¿cierto? En el eje de las ordenadas está indicada la concentración de cobre, ¿cierto? En gramos por litro, y en el eje de las abscisas, ¿cierto? La densidad de corriente que puedo aplicar. Los recuadros, los dos rectángulos que hay arriba, es la zona de operación de la tecnología convencional. Es decir, ustedes es imposible que apliquen, o sea, que pueden aplicarlo, por supuesto, pero obtener buenos resultados en la tecnología convencional de 60 cátodos, ¿cierto? En una celda, con cátodos de 1 metro cuadrado, 61 nanos, bla, 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 etcétera, ¿cierto? Que no trabajen que trabajen a baja densidad de corriente. Están obligados a trabajar a baja densidad de corriente para obtener buena calidad, pero además tienen que tener una alta concentración porque el flujo es limitado en esa celda. Entonces, las variables de operación se restringen mucho en la tecnología convencional. Recién, yo te digo, hay una planta en Chile, que es la planta San Francisco de Anglo-American, que opera con sobre 400 amperes metro cuadrado, pero también trabaja con condiciones de concentración de cobre mucho más altas, como está indicado en el rectángulo de la derecha superior, que tiene arriba más oscuro. ¿Eh? Trabaja con concentraciones sobre 40 gramos por litro, en el entrante a celda, obviamente, 46 de ese. Y por lo tanto tienes un corte químico de 2 gramos por litro por lo general, y sale LP con 44, 43. Si no, no obtienes buena calidad, está sonado. Y maximizando el flujo. Entonces, yo quiero irme a la derecha, a la nota que está abajo, dice: a corriente impuesta, la calidad físico-química del cobre y la eficiencia de corriente van a depender en gran medida del flujo másico de cobre y de la temperatura del electrolito. ¿Qué es lo que es el flujo másico? Lo puse ahí en ecuación. Es igual al flujo volumétrico por la concentración de cobre 2+. Entonces, como trabajamos en estas celdas convencionales con flujos volumétricos que no superan los 2,5 litros minuto metro cuadrado cátodo, sin embargo, la tecnología de MIU trabaja con flujos volumétricos 10 veces mayor, porque como está confinado el electrolito y pasa de una celda a otra, no tiene tanto límite más lo que la potencia de las bombas que se han instalado. Entonces, se puede jugar mucho. No se olviden también de que tenemos una gran limitante en nuestros diseños convencionales de electrowinning y electrorefinería. No se olviden ustedes que el flujo volumétrico se alimenta en paralelo a las celdas. Por lo tanto, llega un tremendo flujo del TK de recirculación y se supone que se reparte en forma pareja y homogénea celda por celda. Lo que para nada es verdad. Basta que un manifold esté tapado para que por ahí no va a circular, discúlpeme, no va a circular flujo, o se va a restringir, y en otras celdas del lado va a salir más flujo. Entonces, toda distribución paralela es complicada, compleja. En cambio, la MIU es en serie. Por lo tanto, el electrolito que entró tiene que salir y entrar a la que sigue, a la que sigue. Pero la concentración va bajando de una celda a otra. Entonces, ¿se me entienden? Claro, pero como el flujo es tan alto, entonces a igual flujo másico pueden trabajar con mucho menor concentración de cobre. Y de allí de que el gráfico se les extiende muchísimo a esa tecnología. ¿Se fijan? Sacan buena calidad hasta con 5 gramos por litro. Pueden tratar hasta ppm y sacar productos tipo polvos de cobre de buena calidad. ¿Mm? Y la tecnología mejorando en términos de materiales y de diseño, de tal manera que han pasado del 2000 al 2003 en un salto bastante grande en términos de poder operar con densidades de corriente mayores. ¿Eh? Ok, dale. Entonces, la aplicación de esta tecnología no puede masificarse, porque hay que entender de que una celda
de electrólisis convencional es, yo diría que alrededor de 20 veces la capacidad de 20, un poco más, yo diría, de un reactor, de un tubo, digamos, de MIU, ¿no? De tecnología MIU. Entonces, imagínense que yo quisiera cambiar, por decir algo, minera escondida, llenarlo de esta tecnología. Seguro que voy a llegar a Antofagasta con los cilindros. No sé si me entienden. O sea, hay que instalar un montón, hay que cambiar todo. Entonces, no es tampoco aplicable o pensable de que esto puede ser aplicado a cambiar la tecnología existente. No, pero sí tiene sus aplicaciones, veámosla. Puedo recuperar una recuperación directa a partir de soluciones de lixiviación si la planta es pequeña. Puedo hacerlo a través de soluciones de lixiviación en que las concentraciones no superan los 5 gramos por litro, 6 gramos por litro de cobre. Recuperación directa a partir de electrolito rico y alta densidad de corriente, ¿cierto? Electrolito rico el que sale CX, ¿cierto? Pero ahí es donde va la mejor aplicación, en mi opinión. Recuperación rentable de aguas de drenaje ácido de mina. Ahí estamos tratando algunos efluentes, ya se fijan. Purgas de electrorefinación y de electrowinning de cobre que están contaminadas y que tienes que enviarla nuevamente sea al PLS o al TK de refino, ¿no? ¿Ya? En el caso de los procesos de electrowinning. Y las purgas de refinería, acuérdense que salen más concentradas en cobre, pero además tienen arsénico, antimonio, y bismuto, y tenemos que de alguna manera trabajarlas para poder recircular soluciones y además no derramar contaminante en cualquier sitio, digamos. Eso es un temazo que tienen las refinerías en este país. Bueno, no son muchas, ¿eh? Está la refinería de Ventana, Chuquicamata y Salvador, pero de todas maneras es un temazo grande. ¿Qué hacer con las purgas? Ok, y los otros riles industriales, por ejemplo, en el caso de la planta que tiene Molimet en Santiago, en Puente Alto, entiendo, ellos instalaron un circuito de MIU para tratar las soluciones de lixiviación de los concentrados de moli, con buenos resultados y con algunos inconvenientes que no es menester, digamos, discutirlos ahora, ¿no? Pero en realidad se trata de una tecnología interesante. Dale a la siguiente, por favor. Vamos a ver ahora la producción de Copperfoil. Esto ya se aplica en países asiáticos, por más de 2 décadas, creo que se los dije al comienzo. Veámosla, dale. Ahí. Los principales productos comerciales derivados de cobre producido vía electrólisis son, a mi opinión, 3 por el momento. El de centro, el que más piensa, que es la manufactura o sea, son cátodos de cobre, ¿cierto? Que se ensunchan y se mandan a los países que manufacturan, qué sé yo, conductores de cobre, cañería, y todo lo que se requiere, todo lo que se refiere a manufactura de electrodomésticos y otras aplicaciones. También las nanopartículas de cobre hoy día cobran un valor importante: cosméticos, fungicidas, productos agrícolas, polímeros conductores, etc. Pero hay un tercero, que es el Copperfoil, que yo estoy seguro que no todos han escuchado hablar de eso, pero ya se empieza a hablar un poquito más en Chile. Eso se utiliza en tracción eléctrica, los vehículos eléctricos, ¿cierto? Baterías de litio, electrodomésticos también, etc. Entonces, mi problema es el siguiente: ¿por qué nosotros, como política de Estado, no hemos definido una línea concreta para producir Copperfoil? Han de saber ustedes que, averiguando el precio, hoy día la libra de cobre está alrededor de $4, ¿cierto? La libra de Copperfoil, que es el mismo cobre, pero más fino, vale 3 veces más. $12 la libra. Entonces, chuta, uno se pregunta, si nosotros somos productores de cobre, ¿por qué nos focalizamos mayoritariamente en commodities, ya le hace cátodos, ¿no? De 42 kilos, 45 kilos, y no en un producto un poquito más terminado que tiene mayor valor agregado? Vamos a ver que no es tan difícil. Vamos a la siguiente. Algunas aplicaciones del Copperfoil. Bueno, en celulares, obviamente, en todo lo que es comunicaciones, ¿cierto? Televisores, todos los computadores, todo eso utiliza Copperfoil.
Un 20% del compuesto de ellos son cobre. No necesariamente copper foil, pero sí tiene mucho de eso. Pero voy a centrar un poquito más en la tracción eléctrica. Fíjense que cada vehículo eléctrico utiliza aproximadamente 7.000 unidades de batería, en las que están puestos en color celeste en el piso del vehículo, ¿no? Ahora, cada batería utiliza 4,3 gramos de copper foil, y cada vehículo eléctrico entonces utiliza alrededor de 30 kilos de copper foil. No es menospreciarlo, no es para menospreciarlo, ¿no? ¿Cierto? Dame la siguiente. ¿Y cuáles son los principales actores del mercado del copper foil? Bueno, como productores de cobre está primero nuestro Codelco, ¿cierto? Está BHP con sus plantas son 5 plantas a nivel mundial, entiendo, un poquito más. Freeport, McMoran, etcétera. Ahí están los productores de cobre, ¿cierto? Sin embargo, los productores de copper foil, no lo voy a leer porque ya me cuesta un poquito. Yang, Jin, Chin, Chin, con Juan, no tengo idea. Pero son todos asiáticos, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no? Y los clientes para copper foil está obviamente Panasonic, Samsung, BYD, Toshiba, etcétera, etcétera, etcétera. Son los productores, ¿cierto?, de sistemas de comunicación principalmente, mayoritariamente, ¿no? Y artefactos domiciliarios. Y los clientes en batería, está Tesla, Nissan, Volkswagen, BMW, BYD, etcétera, ¿no? Ahora, los proveedores de equipos de copper para fabricar copper foil están ahí señalados en la tabla, ¿no? Y también el know-how de copper foil, cómo se ha ido desarrollando todo esto. Ahora, voy a señalar algo que no lo había puesto ahí, no se me ha ocurrido, ahora sí. Seguramente ustedes conocen a un fabricante de celdas de concreto polimérico, ¿ya? Que existe aquí en Chile y que provee prácticamente a todo el mundo, ¿eh? Se llama Ancor Techmin. Pero hoy día tiene otro cambio de nombre, ¿cierto? Nueva Ancor Techmin, y la conocemos por NAT en las plantas. N-A-T. Nueva Ancor Techmin. Yo he visitado varias veces, tengo bastante buenos contactos con las personas que ahí operan. Están en Santiago, en la salida sur de Santiago, de una tremenda fábrica. Y un día que los fui a visitar, me encontré que me dijo, Cristian, ven, me llamó el gerente, me dijo, ven acá, me dijo, te voy a mostrar algo. Oh, vi una celda tan diferente a todas las que conozco, que son paralelepípedos, ¿cierto? Todas. Me dijo, esta celda estoy fabricándosela a los chinos, perdón, a los japoneses, y es de copper foil. Oh, no te puedo creer. Nosotros le fabricamos celdas de copper foil. O sea que en Chile se fabrica la celda para copper foil. ¿Sí? Seguramente hay otras partes donde se fabrican, pero la tenemos aquí al lado. No sé si me entienden. Bueno, dame la siguiente, por favor. Bueno, ustedes ven que el proceso de producción de copper foil a partir de cobre electrolítico no es una cosa tan sofisticada ni compleja de hacer. Aquí presento un diagrama de flujo para un reactor piloto que nosotros estamos fabricando para poder llegar a producto, ¿no? Y él tiene varias etapas. Primero, una copia de chatarra, puede ser, obviamente, tiene que ser cobre high grade, ¿no? Chatarra, cuando uno habla de chatarra, chatarra eléctrica, digamos, ¿no? Pero también los amigos asiáticos compran cátodos nuestros para disolverlos allí en el TK de lixiviación, el número 2. Claro, lo trituran primero y después lo pasan ahí. Bueno, después vuelta el TK de recirculación, etcétera, ¿cierto? Está hay preparación y osificación de aditivos para tener una cosa sumamente plana, ¿ya? Y pasamos al reactor, que es el 7. Y el 7 no es otra cosa que el reactor de electrowinning para producir copper foil, que es lo que tiene de cátodo un tambor rotatorio de titanio. Y como ánodo, una malla DSA. ¿Qué significa DSA? Ánodo dimensionalmente estable. Es decir, los mismos que usa EMU lo están usando ellos acá. Titanio TiO2. ¿Ya? De tal manera que, dependiendo de la velocidad de giro y de la corriente impuesta por el transfer rectificador 6, ¿cierto? Yo defino el espesor del copper foil del foil que voy a preparar. Después pasa por una serie de cámaras entre lavado y de estabilidad química, etcétera, etcétera, para definitivamente o generar placas finas que están en el tramo inferior abajo, ¿cierto? O rollos arriba. Si uno se mete en Mercado Libre y pone copper foil,
los asiáticos venden pero montones de esos productos. O sea, eso está muy generalizado. Y aquí no lo hacemos. Es increíble, en mi opinión. En mi opinión es increíble. Pero bueno, yo sé que esto va a venir y se va a tener que implementar aquí también. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí está un esquema de un reactor de Copperfoil, el cilindro, ¿cierto? Y la lámina que se está ahí generando y depositando, ¿no? Tú vas generando y despegando al tiro, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las fuentes de generación de electrolito que podríamos utilizar nosotros en Chile para fabricar Copperfoil? Ahí están, en la línea de sulfuros, en la refinería tenemos el electrolito directo, una fracción del electrolito, o electrolito de descarte, que va a purga. Lo podemos usar perfectamente bien para eso. Hay que hacer algunas modificaciones porque recuerden ustedes que los óxidos de metales nobles se disuelven con la tiúrea. Y resulta que uno de los aditivos que usa la refinería del mundo es tiurea. Bueno, pero en fin, ese es un detalle que se puede arreglar. Y del lado hidro, ¿cierto? Nosotros podemos tomar el electrolito que viene en extracción por solvente, el electrolito rico, o el electrolito descarte de las plantas de electrowinning, ¿ya? Que en vez de enviarlo nuevamente a la etapa, al PLS, por ejemplo, que pase nuevamente a extracción por solvente, lo tiremos a una etapa de Copperfoil. En fin, hay posibilidades, no crean que no. Vamos a la siguiente. Dentro de las tecnologías emergentes convencionales que también quería conversar con ustedes, las celdas de membrana de intercambio iónico. Les dije que estas entran en reemplazo de la reacción anódica. ¿Para qué? Por ejemplo, para producir, ya lo vamos a ver enseguida, vamos a producir ion férrico en reemplazo de la oxidación del agua. Vamos, sigue. Tecnología de celdas de membrana, ¿no? Esta tecnología fue desarrollada en realidad en la época de los 80, exclusivamente para el proceso de producción de cloro soda, a partir de salmueras fuertemente concentradas en el cloruro. No se olviden que ustedes que las plantas de celulosa y papel necesitaban, porque hoy día utilizan otro tipo de agente blanqueador, pero en esa época utilizaban clorogas o dióxido de cloro para blanquear. Y eso no lo podían producir sino a través de celdas de membrana. Perdón, celdas de productoras de clorogas. Y en esa época se utilizaban celdas cátodos de mercurio. Cátodo de mercurio es una maravilla desde el punto de vista químico. Cachar el concepto es una maravilla. Pero resulta que es muy contaminante. ¿Ya? Y el mercurio, cierto, en las soluciones de descarte y todo esto de esa planta, iba a parar lamentablemente a los ríos y todo esto, al mar, etcétera. Entonces eso se prohibió y con el desarrollo de nuevas tecnologías surge estas celdas de membrana que hoy día obviamente están en plena vigencia. Ahora, las membranas de intercambio iónico tienen por objetivo separar el electrolito en dos. Ahora trabajamos no con un electrolito de nave o de celda, sino que con un catolito, un separador y un anolito. Los que no necesariamente tienen la misma composición química. Por lo general no tienen la misma composición química el catolito y el anolito. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno ejerce o aplica un campo eléctrico, es decir, una diferencia de potencial entre ánodo y cátodo, y ocurre una reacción anódica, desequilibra las cargas iónicas. Por lo tanto, al menos tienen que pasar iones que equilibren la carga eléctrica de los que estoy consumiendo o generando. Eso es sine qua non, digamos. ¿Ya? Bueno, las membranas de intercambio iónico para estos procesos fueron desarrollados inicialmente por DuPont en Estados Unidos. Y ellas fueron identificadas, ¿cierto? Y comercializadas como membranas Nafion. Y tienen algún adjetivo calificativo numérico, ¿cierto? Un identificador numérico que las utiliza para hidrógeno, o sea, para protones, para sodio, para potasio, etc. Hoy en día se aplica esta tecnología también a nivel mundial en la producción de hidrógeno verde, energías limpias, a partir de la electrólisis del agua. Pero tenemos que separar catolitos de anolitos, porque si no, se juntaría el oxígeno con el hidrógeno, entonces, ¡boom! Mal. Adicionalmente, se está investigando la factibilidad, en lo que les contaba antes, de reemplazar en la electrowinning de cobre la reacción anódica de oxidación del agua por la oxidación de FeO2 a FeO3. Los resultados en realidad han sido bastante promisorios. Dame la siguiente, por favor.
Bueno, ahí muestro yo una celda industrial de producción de cloro y soda. Así son los electrolizadores de celdas de membrana, son tipo filtro prensa. ¿Ah? Son verdaderos filtro prensa. ¿Ya? La gracia de esto sí, o la particularidad, es que ambos productos son gaseosos. ¿Ya? Y así como se va produciendo la electrólisis, va saliendo el gas y se recuperan uno por el tubo indicado o la salida 4 y el otro por la salida 3. ¿No? Colector, el 3 es colector de hidrógeno y el 4 es colector de cloro, que están en nanolitro. ¿Se fijan? Bueno, hay que hacer los balances ahí de las reacciones, ver los balances de masa, ¿cierto? Y darse cuenta que el guión, digamos, la membrana que separa en este caso al catolito nanolito en un proceso de clorosoda, es sensible o específica al traspaso de los iones sodio y nada más. Entonces, como en el catolito estoy reduciendo el agua, estoy generando hidrógeno y por lo tanto se genera OH. Y con el sodio que pasa, se genera NaOH. ¿Ok? Pero bueno, eso hay un reactor adicional ahí para hacer el término de esta cosa, pero así son las celdas. Esto redujo notablemente los espacios de los electrolizadores, porque antiguamente las celdas de cátodo de mercurio, los electrolizadores eran enormes de grandes y habían otros problemas que no amerita, digamos, conversarlos aquí, pero es una tecnología que es digna de leerse como electroquímico, de estudiarla, ¿no? Dame la siguiente, por favor. Bueno, aquí es un esquema de funcionamiento de una celda de membrana, producir ferro 3 e hidrógeno. Uno puede generar hidrógeno verde aquí, y en el nanolito puede generar oxígeno, ¿cierto? De manera de oxígeno e hidrógeno, o en su efecto, oxidar el ferro a ferro 3. Eso se está haciendo hoy día en Chile a nivel piloto. Utilizando un esquema parecido a este, ¿cierto? Obviamente un poquito diferente, pero es más o menos eso. ¿Eh? Entonces, generamos la membrana aquí, la membrana en este caso es específica a los protones. Entonces, los H+ contenidos en el nanolito atraviesan la membrana hacia el catolito para mantener el equilibrio eléctrico del sistema. ¿Ok? Claro, porque acá estoy consumiendo H+ para producir hidrógeno. Esto es una bolita, no es O de oxígeno, por favor. Es una bolita, una burbuja de hidrógeno. ¿No? Dame la siguiente, por favor. Bien. Recuerden ustedes que la reacción, el hidrógeno hay que manejarlo de manera muy cuidadosa y confinarlo de la mejor manera posible. ¿Ah? Eso hay que tener todo muy claro porque la combinación, la reacción química o electroquímica más bien entre el hidrógeno gas y el oxígeno gas es muy exotérmica. ¿Ah? Es espontánea y genera mucha energía. La gracia que tiene si esto, y por eso se llama energía verde y energía limpia, es que el producto de la reacción es agua. De tal manera que, en la siguiente, por favor, la principal aplicación, yo la veo y de hecho se utiliza para las naves espaciales, porque en uno de los containers tiene hidrógeno y en el otro tiene oxígeno, y la combinación genera vapor de agua a altísima temperatura. Y bueno, es la temperatura la que hace despegar a los motores funcionar para vencer la gravedad de la Tierra. Pero lo interesante es esto. Lo otro interesante que, bueno, la forma de almacenar hidrógeno es a la forma de hidrógeno líquido, pero también se puede hacer a través de los hidruros. ¿Eh? El hidruro es el único compuesto químico del hidrógeno cuyo valencia es -1 del hidrógeno. Bueno, también en los hidrocarburos, también en los compuestos orgánicos, también en la valencia del hidrógeno es -1. ¿No? El metanol, por ejemplo, CH4, todas estas cosas tienen valencia -1 el hidrógeno. ¿No? Dame la siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el uso de señales eléctricas superpuestas. ¿Ya? Esta sirve para ambos procesos, EW y R de cobre. Yo la verdad que me salté el de cambio de regulación eléctrica porque, si bien es cierto, lo hemos aplicado en oro y funciona bien para no codepositar oro y algunas impurezas como el cobre, me parece por el tiempo, prefiero ponerle la última. Dale.
La tecnología de superposición de corriente lo que significa, en definitiva, es utilizar la corriente continua, y a la corriente continua, por ejemplo, de 300 amperes metro cuadrado, ¿cierto? Que yo le mencioné antes, le superponemos una señal alterna de débil amplitud, pero de alta frecuencia, de tal manera que hoy día, ahora ya no tenemos una corriente continua solamente, sino que además tenemos una corriente alterna, superpuesta. Eso, en buen romance, muchachos, es una forma de agitar el electrolito vía energía eléctrica. Hay otra forma de hacerlo, vía ultrasonido, pero es muy cara y muy, no es tan, como te dijera, es mucho más dificultosa, engorrosa de aplicarla. ¿Ya? En cambio, aplicar señales alternas no es tan complejo. Tiene su complicación, pero no es tan complejo, ¿no? Y hemos estado probando este tipo de tecnología tanto en electrowinning como en refinería, ¿no? Se pretende aplicar esta tecnología. Aún no. Dame la siguiente, por favor. Ok, yo les mencioné antes que si tú apretas el botoncito rojo, el circuito de corriente, ¿cierto? O la corriente se mueve de esa manera en un circuito de corriente continua. ¿Ya? Si me dan la siguiente diapositiva, ahora aplica el botón, dice ese mismo, y ahora le sumamos la corriente alterna, fíjense lo que pasa, el botoncito abajo, el azul, el abajo, el IAC, ese ya. Se fijan que ahora tenemos una corriente alterna que alta frecuencia, va allá para acá, pero no lo ve el transforrectificador, porque está en el circuito de celda. Para eso nosotros utilizamos una configuración de un banco condensador y un banco inductor para poder generar esa señal que se superpone a la continua. Bueno, yo lo personal estoy involucrado en este tema y este asunto lo aplicamos nosotros a escala de laboratorio y funcionó bastante bien. Pero ustedes saben que de la escala de laboratorio a la escala piloto y a la escala industrial hay muchos años de trabajo, mucho trecho que recorrer. ¿Ah? Dame la siguiente, por favor. Sin embargo, los resultados de prueba piloto orientados al comportamiento del cátodo son los que se indican aquí. ¿Ya? Mira, con corriente continua, la superficie catódica es la que ustedes ven en el lado izquierdo, y en el lado derecho vemos la superficie catódica cuando se utilizan los dos tipos de señal superpuestas. Estamos hablando de 850 amperes metro cuadrado corriente continua. Estamos a alta densidad de corriente. Esta prueba piloto la hicimos en minera escondida nosotros, ¿no? Y los análisis químicos y todos los análisis superficiales fueron de parte de ellos. Ellos tomaron los productos y hicieron los análisis. A un clic, no sé si le va a aparecer, chuta ya, otro clic, se me olvidó sacarlo. Ya. Bueno, okay. ¿Cuáles son los logros obtenidos? Nosotros disminuimos el consumo de energía eléctrica por esta vía. Por ejemplo, en el caso de la electrowinning, apuntamos un recorte de energía de aproximadamente 120 milivolts. En vez de tener un USL de 2 volts, tenemos uno de 170, por ejemplo, 175. Lo que es bastante ahorro en energía. ¿Eh? Es bastante. Ok. Aumentamos la calidad físico-química del cobre obtenido en los cátodos. ¿Por qué? Porque se disminuyen los cortocircuitos, notablemente. ¿Y por qué esto? Porque las señales eléctricas interactúan a nivel de doble capa electroquímica, donde la convección forzada, le hace el flujo, no llega. Por más que yo aumento el flujo y llego a un límite, llego a una distancia del electrodo, ¿cierto? Capa de difusión, en fin, y a la doble capa electroquímica es muy difícil. Entonces, cuando tú haces agitación eléctrica, sí generas un movimiento de iones donde la convección forzada no llega. Bueno, a raíz de eso nosotros disminuimos la osificación de aditivos orgánicos y obviamente ahí tenemos una gana en el OPEX y en el envenenamiento del electrolito, que nos obliga muchas veces a aumentar el descarte, ¿no? Para que estos aditivos orgánicos que se degradan no nos impidan la libre difusividad del cobre. Generan algunos problemas de viscosidad y de barras difusionales al ion cúprico. Disminuimos el consumo de combustible también. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos pruebas a temperaturas más bajas de 45 grados, llegamos hasta 35 grados, a 350 amperes metro cuadrado corriente.
Entonces, no tenemos que calentar tanto el electrolito para que la reacción genere buena calidad de pozo. Ya, y lo otro que hicimos fue bajar, así como lo hizo EMU, pero no hace NL, que trabaja con concentraciones de cobre menores, porque eso te permite relajar el sistema. Si tú quieres subir la corriente, estás obligado a subir el flujo máximo. ¿Ya? Y si puedes trabajar con mayor corriente y una baja cantidad de cobre de inventario, fantástico. Entonces, también logramos un beneficio por ese lado. Dale la siguiente, por favor. Al lado. Uno de los grandes interrogantes que tuvimos cuando desarrollamos esta tecnología es ¿qué le pasa al ano de plomo? Bueno, el ano de plomo ha sido estudiado por los ambientalistas europeos por años para aumentar la vida útil de las baterías ácidas. Y el comportamiento de un ano de plomo en una batería ácida es similar, no igual, por favor, no es igual, pero es similar a lo que ocurre con los anos en carga y descarga. Y me refiero en carga y descarga porque hay muchos eventos que ocurren en la planta donde los anos quedan desenergizados y ahí se descargan. ¿Ya? Cuando están cargados no hay ningún problema, pero frente a un blackout, por ejemplo, o otro tipo de problemas que hay en la nave, evidentemente el marco cortocircuito, por ejemplo, marco cortocircuitador, perdón, para poder desborrar, tienes que aislar a la celda y los anos quedan en ese momento desenergizados. Y al quedar desenergizados, el problema que se genera es que se descargan los anos. ¿Qué significa descargar un ano? Significa que el dióxido de plomo se reduzca a sulfato de plomo. A mí no me cuadraba por qué las baterías sí funcionan con ciclo carga-descarga diario y por qué las no de plomo no. ¿Por qué se formaban cascarillas, siempre cascarillas? Bueno, estudiando y nunca dejar de creer en las cosas que uno hace, eso valga una lección para ustedes, nunca abandonar el barco, muchachos, hay que darle nomás hasta que muera. No creerse lindo con la innovación tecnológica que uno hace, porque es un error. Si uno tiene argumentos técnicos para creer en eso, sigue adelante. Si no tienes argumentos técnicos, no hay que encariñarse con la tecnología que uno está desarrollando. Tiene que ser con herramientas y con elementos de apoyo, digamos. Aquí en este caso, ¿qué es lo que hicimos nosotros? En la prueba piloto sacamos un ano, lo dejamos fuera y no se sulfató. O no tenía la misma textura, entonces le sacamos ahí, el recuadro central, está cierto en la figura, le sacamos un triángulo ahí, una muestra, y se la llevamos a nuestra estimada profesora Marta López, del Departamento de Ingeniería de Materiales de la U de Conce, una persona que tiene un conocimiento amplio en este tipo de terreno, digamos, ¿eh? Y me hizo un análisis SEM y una metalografía del ano en cuestión. Y me dijo, Cristian, lamentablemente tenemos harto sulfato de plomo. Chuta, dije yo, pero no es del mismo color, así que algo tendrá que haber, diferente. Entonces, nos remitimos a la metalografía hacia la izquierda, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, yo le pregunté a Martita, ¿qué sulfato de plomo es eso? ¿Es cristalino o es amorfo? No, me dijo, es amorfo. Ahí está, po. Si tú formas sulfato de plomo amorfo, lo que ocurre en las baterías, es reversible el sistema. Si formas sulfato de plomo cristalino, no conduce la corriente, cascarilla, muerte del ano. Entonces, nuestras señales superpuestas permiten generar las condiciones para que el sulfato de plomo sea amorfo y no cristalino. Bueno, pero no contento con ese resultado, yo me fui a Europa, o sea, mentalmente, bueno, no viajé allá, sino que me metí a investigar lo que hacen los ambientalistas para aumentar la vida útil de las baterías ácidas, que dicho sea de paso, fue inventada en 1872, por ahí 75, por Gaston Planté en Francia. Ahí se patentó. Y llevamos más de un siglo comprando envoltorios diferentes, pero siguen siendo de plomo. No sé si me entienden. O sea, ya, ok. Entonces estos ambientalistas que lo que estudian tienen recursos para investigar cómo aumentar la vida útil y no estar cambiando plomo, que significa reciclar estas cuestiones que son dañinos para la salud del ser humano y para el medio ambiente.
y me encontré con la sorpresa de que ellos idearon un device, o sea, un aparatito eléctrico que lo ponen en circuito, ¿ya? Y averigüé qué es lo que hacía. Genera señales alternas, que superponen al sistema continuo que tiene los generadores. Y alternados con el alternador, bueno, generan señales superpuestas como las nuestras y aumentan la vida útil. Bueno, ese es un plus que tiene esta tecnología. Así que estamos bien encaminados a que puede ser una alternativa, una solución. Dale un clic, ¿sí? Me parece que hay. Aumenta la vida útil de los sanos, base plomo, oportunidad de disminuir la frecuencia de desborde de la celda, porque ese es un terrible daño que se le hace a los ánodos, y una oportunidad de disminuir el consumo de sulfato de cobalto, muchachos. Y eso es súper importante por lo que le pega el sulfato de cobalto en el OPEX a las plantas. Y esa es una de las causales por qué las plantas han decidido no desborrar con la frecuencia de diseño. Entonces se arma un enredo ahí tremendo entre el ahorro de plata por el consumo de sulfato de cobalto, que es caro, y la frecuencia de desborde de celda que tienen que realizar. Entonces el housekeeping tiene que coordinarse muy bien en ese sentido. Dale, mira, con esos criterios, o sea, con esos antecedentes, nosotros definimos unos criterios de evaluación de la tecnología de superposición de corriente en plantas de electrowinning. Y llegamos a la conclusión, si ustedes analizan ahí esa tabla, a una disminución del OPEX en electrowinning de cobre, si hacemos un cálculo conservador de $45 por tonelada, y si hacemos un valor más optimista de $100 por tonelada, lo que no deja de ser relevante para los procesos de electrowinning. En fin, yo para terminar esta charla, quisiera recordarles que en muchos de estos, en dos, no muchos, en dos de estas mejores o técnicas que están en perspectiva celular, utilizan ánodos de titanio. Los ánodos de titanio, vuelvo a insistir, fueron desarrollados para el uso de celdas de producción de clorosoda. Ahí es donde partieron los ánodos de titanio, como ánodos industriales en procesos de electrólisis. Y se ha tratado de transportar a lo que es electrowinning de cobre, no con tanto éxito, pero de todas maneras se sigue investigando para poder lograr en definitiva hacer el cambio correspondiente a los ánodos de plomo. ¿Pero por qué cambiar a los ánodos de plomo? Porque el ahorro de energía, muchachos, es alrededor de, ahorro me refiero en voltaje, ¿ya? Acuérdense ustedes que la energía es voltaje de celda por corriente por tiempo. La corriente fija, 300 amperes metro cuadrado, 30.000 amperes, por ejemplo, o 50.000 amperes ya. El tiempo, un año, ya listo. El potencial de celda es el que te marca la diferencia. Entonces, si yo bajo 100, 200, 300 milivoltios potencial de celda, vaya, sería maravilloso. Entonces, ha tenido algunos problemas, pero la fábrica o la empresa que ha desarrollado con más fuerza esta tecnología es una empresa italiana de nombre De Nora. Ellos están en Estados Unidos, están en Brasil y por supuesto en Europa y en Asia, con todas sus herramientas puestas, digamos, para seguir mejorando la tecnología en pos de que pueda ser utilizada en las plantas de electrowinning aquí en Chile. Han hecho muchos intentos, pero por el momento no han resultado tan exitosos como se esperaba. Pero sí se ocupan en copper foil, ¿cierto? En cloro soda, y se pueden ocupar en la generación de hidrógeno verde. Eso es más o menos lo que tenía preparado para ustedes. Si me he extendido mucho, les pido mis disculpas, pero la verdad que este impasse técnico, que soy absolutamente responsable, me atrasó un poquito, ¿no? No sé si queda algún tiempo para hacer alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctor Hecker, por su presentación. De todas maneras, lo felicitamos por todos sus trabajos y la trayectoria que tiene. Entendemos también que nos pasamos un poquito del tiempo, pero vimos su motivación y pasión también por el tema. Así que vamos a dar de todas maneras paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar ahí la manito del Zoom. Y también vamos a recolectar con el equipo, bueno, ya las recolectamos, las consultas que se tengan por parte de las redes sociales. También pueden dejar sus preguntas en el chat. Por favor.
¿Puedo preguntar? No encontré Sí, la por manito. supuesto. No, quería saludarlos a todos y bueno, encantadísimo ahí con la exposición de don Cristian. No, yo quería hacerle dos preguntas eh, en base a su experiencia y en base, bueno, a lo que yo trabajé el último tiempo. Yo trabajé harto tiempo en Naval Electrowind, en Minera Labra, ya, justamente como operador. ¿no? Y bueno, respecto a los hornos de titanio, definitivamente hasta que me vine, o me fueron, mejor dicho, los hornos de titanio nos dieron muy buen resultado. Y lo digo de primera fuente porque en Minera Labra partimos prácticamente cero. O sea, Minera Labra siempre fue como una planta piloto gigante y ahí se hacían todos estos experimentos. Se partió primero con 2 celdas y hasta que se ocuparon los 3 bancos y pasaron muchas cosas y definitivamente no dieron resultado como se proyectaba. Por dos razones. Una, porque los fabricantes no proveen los ánomos, digamos, a la manera que uno quisiera cuando estos se dañan. Segundo, que los vanos de titanio tienen un problema que no pueden trabajar a corrientes superiores a 28 kilos. O sea, eso fue demostrado. Y lo otro es que tampoco se puede hacer un seguimiento porque pierden las capas de iridio. De hecho, después se fabricaron con más iridio, a 15 iridio, 15% de iridio. Pero de todas las formas siempre ¿cómo se llama? Se dañaban, y el problema es que el ano de titanio, una vez que se daña con producto de un cortocircuito, no hay vuelta. O sea, es distinto a un nano de plomo. O sea, cuando ocurre un cortocircuito, uno va al banco, ¿cierto? Por procedimiento saca el cátodo, si es que está muy dañado el cátodo lo saca, o le saca el cortocircuito, da vuelta el cátodo, mejora la conductividad, pero el nano sigue ahí, Sí. por decirlo así. En cambio, cuando hay un cortocircuito, sí o sí, el ano de titanio tiene una muerte segura. O sea, es imposible repararlo. Se optó por repararlo, se le colocaban unos parches, unas mallas de otros vanos, pero después se desordenó el tema por el asunto del iridio, porque se empezaron a mezclar tantos ánodos con distintos porcentajes de iridio que la corriente se distribuía finalmente por los ánodos que conducían más. Entonces las celdas se empezaron a calentar y definitivamente se sacaron prácticamente todos los ánodos. No sé si ahora quedará un banco, pero hasta que me vine yo, la gerencia había optado por los ánodos de plomo. Y la pregunta es la siguiente: respecto a la eficiencia de corriente, siempre el tema de todas las plantas es tratar de mejorar la detección de los cortocircuitos y eliminar los cortocircuitos. ¿Usted conoce algún método hasta ahora, aparte de los convencionales, por ejemplo, de la termomografía que uno hace, medición de temperatura, que esté en este instante operando en alguna planta? Esa es mi pregunta. Mira, a ver, vamos a la génesis de los cortocircuitos. Tú sabes bien, mejor que yo, porque trabajaste en plantas, ¿cierto? Que los cortocircuitos tienen su origen en el crecimiento de dendritas, ¿cierto? Bueno, también están un poquito doblados los vanos, las placas, en fin, y eso favorece. Ya, pero eso se va a formar. Es imposible que no lo haga. Pero el problema mayor es que uno no ve cortocircuito en todos los cátodos. Uno ve en algunos nomás, ¿cierto? ¿Qué nos demuestra eso? Que la distribución de corriente en la celda no es la adecuada. Y yo vuelvo un poquito atrás. En vez de preocuparme de cómo controlar el cortocircuito, evitemos que se forme. Mira, ¿cómo lo hemos evitado nosotros en las plantas? Yo te digo, yo paso harto tiempo en planta, mucho tiempo en planta, ¿ah? ¿Ya? Y lo que ocurre es que, habiendo una mala distribución de corriente, ¿cierto? Se van a generar cátodos más gruesos y más probabilidad de cortocircuito que otros, ¿cierto? Obviamente, entonces tengo que mejorar la distribución de corriente. Pero en las plantas se le da muy poca bola a la barra equipotencial. Se le da muy poca bola a la barra equipotencial. ¿Qué significa eso? Housekeeping. Housekeeping. Imagínate, yo no sé qué ocurre en el tema de ¿cómo se llama? De labra, pero en la mayoría de las plantas donde he trabajado, que son las plantas de AMSA, BHP y Codelco, se han ido dilatando los tiempos de borre. A mí me complace enormemente porque hay menos destrucción de los ánodos, pero dejo de preocuparme de las barras. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros hemos sacado barras, mira, no voy a mencionar la planta porque bueno, espera, pero llegamos a eficiencias de corriente de 88%, 87%. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? A través de medidas de potencial, y ahí va mi respuesta, a través de medidas de potencial de celda, medíamos con los operadores todos los días, mañana,
mediodía y tarde. Potenciales de celda, y hacíamos un trío, o sea, un gráfico de las celdas que tienen los bancos y los potenciales, y atacábamos desde el punto de vista del housekeeping aquellas celdas que sobrepasaban, por ejemplo, de 2,05 voltios, a igual corriente, evidentemente. Y esas las interveníamos, no por desborre. Y nos encontramos muchas veces que las barras equipotenciales las sacábamos nosotros, las teníamos que llevar afuera de un galpón, y hacíamos un análisis eléctrico de la conducción de la barra, por sector. Y nos dábamos cuenta que, por ejemplo, el primer metro tenía tantos jacks. Tú, por lo general, tú tienes que tener un medidor de conductividad. La conductividad eléctrica en las barras puras se mide en jacks, ¿ya? Y normalmente las barras equipotenciales tienen un valor de sobre 100. Y nos encontrábamos con sectores que tenían 104 y otros que tenían 85. Evidentemente, los cátodos que estaban conectados en esas secciones de la celda tenían menos depósito, apolillamiento, ya, etc. Y los que tenían buena conducción, hartos cortocircuitos, mucha nodulación, claro, porque la corriente es igual que el agua, igual que el ser humano, se va por lo más fácil. Bueno, no todo, ¿eh? Pero en fin, es una cosa, ¿ya? En general pasa eso, ¿te fijas? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Recuperar la barra. No digo con esto, oye, que cambiar todas las barras de la celda, si no echan para afuera. Yo no puedo pedir, oye, cambien todos los catos y todos los vanos del más cortocircuito, no. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Una base para reparar aquellas que están reparables o reemplazar las que no están reparables, no son reparables. Y yo te digo honestamente, recuperamos la nave, pero una maravilla. La celda, pero una maravilla desde el punto de vista de eficiencia. La distribución de corriente pareja, se acabaron los apolillamientos. Porque ¿qué es lo que hace uno en planta? Es re fácil. Tiene un amigo que lo hace, o el externo, el servicio externo, el que está ahí, ¿cierto? Y dice, este cato está apolillado para afuera, mandarlo a reparación abajo. Digo abajo, bueno, a cualquier empresa de servicio. Pues y quien se hincha de plata, bueno, el compadre que hace servicio. Pero está bien, yo decía, eso no es culpa de él. ¿Ah? Yo cuando voy a planta me pongo la camiseta de la planta, ¿ah? Y me voy a patio cuando llegan los camiones y reviso la conductividad, reviso todas las cuestiones, me permiten hacerlo, por supuesto, y lo hago, así he aprendido. Y eso, créeme que me ha dado resultados, amigos. O sea, evitemos que se formen los cortocircuitos. ¿Y cómo lo tienes que hacer eso? Con un buen housekeeping de la nave. Una cosa planificada. El problema es que tenemos que luchar contra los compadres que están preocupados de los costos. Y eso sí que es difícil. ¿O no? Sí, no, si está bien, si tiene razón. O sea, bueno, hay distintos seguimientos, o sea, control operacional es infinito, pero más que nada, claro, o sea, por lo que yo he estado viendo, o por lo que alcancé a ver, porque ya prácticamente no estoy, digamos, en ese mundo, nunca encontré, digamos, un sistema que fuera como realmente seguro, porque siempre todo se basa en temperatura. Cuando uno pasa la termográfica, incluso no necesariamente una barra que esté roja o que esté a unos 80 grados significa que hay un cortocircuito. No. Es un problema de aislación. Puede ser un problema de aislación. Está aislada, por supuesto. Claro, entonces, por ejemplo, en algunas mineras hay un sistema que parece que es como un puente que pasa, es una termografía general, incluso están conectados a una central y le avisa ya en tal celda y tal problema. Pero volvemos a lo mismo, o sea, me parece que alguien por ahí se ideó colocar un sistema como de una cinta que cambia de color igual de acuerdo a la temperatura, y obviamente cuando tiene cierto color es porque esa cinta, pero volvemos a lo mismo. Por eso le preguntaba, otro sistema aparte de que no se basa en temperatura, ¿se ha realizado hasta el momento? Mira, nosotros, te vuelvo a decirte, nosotros lo que hemos hecho, estamos desarrollando con gente electrónica, con electrónicos, un sistema de medición en línea de los potenciales de celda. Todos los potenciales. De tal manera de aplicar el criterio que yo te señalo. ¿Por qué? Porque es evidente que si pone más resistencia se va a calentar más, estoy de acuerdo. Pero además sube el potencial porque la corriente tiene que pasar. Es imposible que no pase los 30.000 amperes o 40.000 amperes. ¿Cierto? Entonces, una medida de potencial te refleja una buena variable medible, rápida,
¿cierto? Para poder decir, esta celda hay que intervenir, porque algo tiene, está con problemas de alta resistencia, se calienta más, efectivamente. Eso nosotros lo estamos desarrollando, viejo. Lo hemos probado en algunas plantas de AMSA, ¿ah? En algunas plantas. Y bueno, estamos en eso, porque los desarrollos tecnológicos no son de un día para otro. No, cuesta mucho. Primero que te acepten, ¿ah? Tenéis que pasar todo lo de riesgo, ¿cierto? Todas las etapas, que es lo lógico, yo estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pero como te digo, ese para mí es una herramienta que la hemos probado nosotros. Hemos logrado al aplicarla, pero llegar a eficiencias de corriente bastante aceptables, te digo, en la nave. Pasamos de 85, 86 a niveles de sobre 90, que no me quiero, para que no suene como carril, a qué nivel llegamos, pero lo hicimos. Y lo hicimos con los operadores, viejo. Un trabajo fenomenal, genial. Eso lo hicimos en escondida nosotros, en escondida, sí. Hace el año 2018. Y de ahí que estamos desarrollando el prototipo para poder medir en línea los potenciales de salida e implementar ese sistema. Bueno, es esa la respuesta que te puedo dar. Me extendí mucho. Okay. No, está bien, muchas gracias. Gracias, don Cristian. Bueno, vamos a dar lugar en honor al tiempo a 2 preguntas más. Don Jaime, si nos puede hacer su consulta. Sí, gracias por la oportunidad, Paulina. Gracias, Cristian, por la presentación muy sólida, así que excelente. Te quisiera hacer un par de consultas breves en términos de negocio. Como tú hablabas, que la perspectiva es mejorar cómo ayudamos en torno a la industria actual a mejorar sus KPI y rendimiento. Nos presentaba alternativas, ¿cierto?, a la realidad, a lo convencional. Y me llamó mucho esta tecnología australiana, la EMU, con sus ventajas y desventajas, y les encontré mucha eventual aplicabilidad al mundo de la mediana, pequeña minería, en términos por las bajas concentraciones, pequeños flujos, tratamiento eventual de aguas ácidas, por ejemplo, que se veía bastante promisoria. Entonces, en ese sentido, ¿cómo está el tema de sus costos de capital involucrado ahí? ¿Qué tan carero es esta eventual tecnología para tratar de aportar a este sector? Debería responderte en inglés, en australiano, que es re difícil entenderlo. ¿Ah? ¿Por qué te digo eso? Porque es difícil encontrar esa data si no eres un cliente. Ellos no te trasuntan esas cosas en general. Yo te digo, desde el punto de vista costo, prefiero no referirme por esa razón. Pero concuerdo contigo que las grandes aplicaciones de esa tecnología, yo al menos las veo en la planta de tratamiento de residuos, de RIR, ¿ah? Exacto. Que contienen claro, cobre. Porque podría ser una buena alternativa a través de algún tipo de desarrollo FONDEF u otro tipo de financiamiento, evaluar su aplicabilidad para todo este sector, por ejemplo. Pero eso contrastaría por un orden de magnitud de cuánto estamos hablando. No, yo preferiría, discúlpame, pero prefiero no responder porque no lo tengo claro, entonces prefiero no. Pero mira, si te puedo decir que aquí en Chile, Molimet lo instaló. ¿Te acuerdas que lo mencioné? ¿Cierto? Primero. Después se hicieron pruebas en la Radomiro Tomic, en pruebas piloto, ¿cierto? Y en algunas celdas piloto que tienen por ahí ellos en el banco 4, banco 6, no me acuerdo. ¿Y en qué otra parte más se han hecho? En algunos riles. Teniente, por ejemplo, que tiene agua de drenaje mina, ¿cierto? Sí, pero no han logrado cambiar sus tecnologías, entonces no debe ser tan barato. No. Claro, tiene que haber ahí pero se puede averiguar en Molinet. Absolutamente, por supuesto que sí se puede. En contacto. Y otra pregunta breve, en términos de la tecnología que tú nos estás complementando, que están desarrollando en tu empresa, esta de superposición de tipos de corriente, que se ve muy auspiciosa. Nos comentaba que está en etapa de laboratorio, sin embargo, también con algunas pruebas en planta. ¿O piensa avanzar a un pilotaje, llevarlo a un centro nacional de pilotaje, por ejemplo? ¿Cómo el camino para llevar una etapa de madurez? Porque se ve muy promisoria. Mira, Jaime, eso debíamos conversarlo cuando yo vaya aquí, que hay una mesita por ahí con un buen copetín. Sí, okay. Perdón, se me salió. No, perfecto. Mira, muy sencillo. La verdad que yo te digo, yo llevo 30 o 40 años en esto, y no es broma. Yo desde que llegué a Francia, el año 80, con mi doctorado, yo empecé a trabajar en esto. Porque yo hice mi tesis utilizando esas técnicas para determinar los parámetros de estructura de los modelos matemáticos que simulaban los fenómenos electroquímicos. Pero yo dije, esto tiene que aplicarse porque tiene
muchas cosas atractivas, sobre todo el hecho de que tú agites desde electrodo eléctricamente hacia la solución, es extraordinario. Pero bueno, y si hice las pruebas de laboratorio, funcionó bien. Prueba de piloto también le hicimos, y nos fuimos a escala industrial. Ajá, ya. Nos quedamos con un monstruo muy grande, y nos mató el tiempo y los recursos. Y estamos en eso ahora, en una planta chica, volviendo a intentar. Pero te digo, hemos hecho todo lo humanamente posible por levantar. Humanamente posible, perfecto. Sí, estamos en eso. es Ahora, complejo. yo presenté algo parecido a esto como tecnología en una reunión que hubo el mes pasado de la Fundición Refinería, la FURE, ¿no? de todo el país. Sí. Y claro, surgen otras alternativas. Por ejemplo, ¿por qué no tratar metal blanco con esto? Que todo aquel sistema que anódicamente se pasive, como el metal blanco, por ejemplo, lo puede tratar con este tipo de técnica. Claro que sí. Pero probémoslo, vamos parte, Buena idea, buena idea. parte por pero es interesante, Jaime, te reconozco, concuerdo contigo. Sí, sí, yo estaba asociando ahora que hablaba de RT, de las tecnologías que la maduración y procesos que logran hasta que se llegan a hacer una realidad industrial. Por ejemplo, los lechos fluidizados. Cuando en los 90 andábamos en el equipo de Don Igor Wilkomirsky cantando, hablando de leche fluidizado en cobre, sonaba pero completamente a canción japonesa, algo extrañísimo. Y 20 años después están ahí instalados funcionando y sonaba, era un quiebre muy raro, que estaba muy, a pesar de que estaba muy probado en la industria del níquel, zinc, etc. En cobre sonaba a canto griego, pero bueno, con los años se logró implementar. Así que nada más el tema de tiempo. Muchas gracias, Cristian, estamos en contacto ahí. Jaime, cualquier cosa estoy a la orden, no hay problema. Puedes llamarme en algo. Gracias. Por favor. Gracias, Paulina. Gracias. Pasamos entonces a la última consulta de don Eugenio Pizarro. Ahí sí. Hola, buenas tardes a todos. Profesor Hecker, buenas tardes. Un placer escucharle de nuevo. Chuta, tantas veces te... ¿No es cierto? Oiga, aprovechar la instancia, porque yo sé que usted ha andado por esas plantas. La última vez que nosotros nos encontramos, yo estaba, ¿no es cierto?, en la construcción del proyecto CLC en Cerro Colorado, donde hicimos la modificación de la planta para trabajar, ¿no es cierto?, en alta concentración de cloruro. De cloruro, sí. El símil de cuánto se llama, de lo que hay en Spence. Correcto. El otro día conversaba con un colega y cuánto se llama, y como que no me compraba el tema, ¿no es cierto?, de trabajar con altas concentraciones de cloruro, y estábamos hablando con respecto al uso de mar. ¿Qué nos puede comentar usted, ¿no es cierto?, agua de uso de mar? Porque se ve que en la minería se va a usar un poco más de agua de mar, vamos tendiendo para allá, y cómo se ve la depositación, cómo se ve, ¿no es cierto?, la calidad catódica, cómo se ve el proceso con esa etapa de lavado que hay que colocar en la extracción por solvente, para evitar, ¿no es cierto?, las corrosiones en la electrowin. Eso por una parte, y entre paréntesis, si todavía estaba por ahí con el Freddy Castro. Sí, por supuesto. Él es mi jefe. Y no es broma. No, él es el que lidera la empresa. Yo soy asesor, no, bueno, pero igual sigo trabajando duro con él, sí, pero él es el que dirige la empresa, definitivamente. Sigue conmigo, sí o sí. No, a morir. Bueno, respondo a tu pregunta. Mira, muy buena tu pregunta, gracias. Eugenio. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. Yo cada vez que voy a planta, me cuesta decir lo que voy a decir, pero les digo, oye, el tremendo mito que tienen del cloruro es un mito enorme que existe el cloruro. Mira, yo te voy a decir, si tú haces un estudio del potencial de picado de los cloruros, de los aceros inoxidables por efecto del cloruro, te das cuenta que en medio fuertemente ácido, 180 gramos por litro de ácido sulfúrico, cloruro, estamos hablando de, ya vamos en 27 ppm. Yo me atrevo a decir, trabaja hasta con 100, si no te va a hacer nada. No me creen, pues. He llegado a 40, hasta 40 ya me aceptan, 40. Pero ¿por qué te digo esto? Porque si tú trazas la curva de oxidación de un acero inoxidable en un ambiente de 180 gramos por litro a 45 grados de temperatura y 100, 200, 500, hasta 1 grado por litro de cloruro, te das cuenta que el potencial de picado está sobre los 700 milivoltios. Y cuando tú siembras un cátodo de la celda que tiene 100 ppm cloruro, el potencial de trabajo es
alrededor de, si le restamos los 340, 200 milivolts de sobretensión, por ejemplo, ya está en 40 milivolts, 50 milivolts respecto de hidrógeno. Está muy por debajo del potencial de pico. Entonces es imposible que se pique. Ah, pero es que se me pega lo que pasa a los operadores. Mira, se pega un cátodo y le echa la culpa al cloruro. Pero yo le digo, muéstrame dónde está la picadora. No hay picadora, pues está protegido. Salvo que, ojo, la mala costumbre de operación. Tú sembraste placas, cosechaste y te salieron 2 sin depósito, las volviste a meter. Esas placas que quedaron desenergizadas toman el valor del potencial redox del electrolito. Y a veces hoy día, por la carga iónica que tiene, sobrepasa los valores potenciales de picado. Esa placa se va a picar en el cuerpo. Pero no es por culpa del cloruro, es por culpa que no está energizada. Entonces el housekeeping de la nave viejo juega un rol. Y te digo más, ¿por qué se pegan las placas? Fíjate que el cloruro tiene una gran virtud, que es un excelente afinador de grano. Entonces, la pregunta que te hago en una planta, y siempre se la hago a los supervisores, ¿y por qué no los jefes? Bueno, también. Oye, ¿disminuiste la concentración de guaro o de XG porque te se te sube el cloruro? Nadie le pesca bolas, ¿sí o no? Al no pararle bola, ¿cierto? Esas concentraciones quedan en exceso y por lo tanto más pegado queda y le echan la culpa al cloruro. Hoy día hemos logrado una planta que no se la voy a mencionar, que no le agreguemos aditivos orgánicos, que en mi opinión es un veneno, salvo que tú tengas sobre 10 ppm de sólidos en suspensión. Si tienes sobre 10, entonces agregas guar, y el guar es un floculante. Pero si tengo 30 ppm de cloruro, no le agrego DXG, no lo necesito, porque si no se me va a pegar la placa y vamos otra vez con el descarte porque está alto el cloruro. Es un mito, amigo mío. Ahora, estoy hablando de la zona inmersa de la placa en el electrolito, la que está afuera siempre va a estar expuesta con 10, con 20, con 30, con 40 ppm, se va a corroer. Eso es lo que hay que tener cuidado. Pero la que está inmersa, no. Entonces, para mí, que trabajen con alto cloruro, no hay problema. Creo que en Cerro Colorado cambiaron las líneas a titanio, ¿no? Ya. Hay que tener plata para eso. ¿Ah? Fueron 3 contenedores de titanio que compramos, con líneas de todos los diámetros posibles. Porque el diseño estaba ¿cuánto se llama? Con titanio, ni siquiera con un, ¿cuánto se llama? Ni siquiera con una 0321. Oye, ¿por qué no ni siquiera gatearon la posibilidad de usar protección catódica por corriente impuesta? Que es harto más barato que eso. No, de hecho, en el diseño se fueron directamente al titanio. Siempre hacían mención de una experiencia que se hizo en Codelco, me parece que en la planta de óxido. Ya. Ah, bueno. Siempre hacían mención a eso, de que no dio el titanio, no, perdón, que no dio ni siquiera el 321, dio abasto. Pero con protección catódica. No sé si con protección catódica, yo me recuerdo que leí acerca de la aplicación del 321. Ok. Hay mucho que conversar respecto al tema, muchachos. Sí, yo hago eso cuando hago cursos de mejores prácticas operacionales en las plantas. A todos los operadores los llevo derechito al aula. Tabla periódica, se dan de espalda al tío. No. Yo me río. No, pero uno aprende harto y tiene harta experiencia por todo lo que hemos pasado por las plantas. Así que ahí estamos, Eugenio. Pero he respondido parte de tus preguntas, yo no, como te digo, no. Sí, o sea, y en resumen, ni un problema con el uso de Aguaman, ¿no es cierto? No. Es puro, no soy el único. Gracias, no soy el único. No hay problema, en mi opinión no es un problema. No. Y bueno, existen métodos además de protección, pues, si hay que recurrir a eso. Existe mucho divorcio entre el conocimiento y aplicaciones de distintas áreas de la ingeniería, de materiales. Existe mucho, un divorcio enorme. De verdad. Pero bueno. Don Cristian, ahí nos consultan si esto significa que se puede usar agua de mar en la electrowinning. Sí, ¿por qué no? Sí. Ahora, espérate un poco, sí, pero espérate. Hay que ver las concentraciones de agua de mar, que las concentraciones de cloruro. Yo no digo que podemos irnos
Yo te digo sí, pero no preocuparse como si, digamos, de invertir tanto en los sistemas de lavado por cloruro. A lo mejor hay otras impurezas que hoy día están pegando mucho más. Por ejemplo, el aluminio, el calcio, el magnesio, que son elementos que no intervienen electroquímicamente en el proceso, pero que sí aumentan la carga iónica. Es como las moscas, puro molestarnos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Molestan mucho. Pero el cloruro, evidentemente que todos los sistemas en exceso hay que corregir, hay que contenerlo. ¿Cuánta es la concentración de cloruro? Yo te digo, si tú me dices, ¿cuánto cloruro podría yo trabajar después de una etapa de CDX? Después de una etapa de CDX, yo no le voy a echar agua mar a la celda. Después de una etapa de CDX, yo te digo perfectamente uno puede superar los 50 ppm. Y hoy día estamos restringidos de 27 para abajo, o sea, a título de qué, no sé. Por eso que te digo, yo le dedicaría más plata al housekeeping que a eso, de verdad. Con Perfecto. conocimiento te lo digo. Muchas gracias, don Cristian. Con esto Por entonces favor. damos por finalizada la ronda de preguntas, pero antes de dar por terminada la actividad, queremos pedirle a los asistentes si pueden, por favor, encender sus cámaras para tomar ahí la fotografía oficial de esta primera charla, por favor. Mira, a ver, a peinar, por favor. No. Voy a cerrar esta, ustedes me tienen loco el sol aquí. Me tocó la peor hora en mi casa. Chuta, ahí creo que estoy un poquito mejor, más salvado. Perfecto, ahí ya están encendiendo las cámaras. A ver si Alberto también nos puede colaborar con la fotografía que ha estado acá a cargo de toda la prueba técnica, Alberto. Tú nos avisas, sí, perfecto. Muchas gracias. Entonces, con esto damos por concluida la charla de eficiencia energética en los procesos de electrólisis de cobre. Agradecemos enormemente al doctor Hecker por su participación en esta actividad. Y también aprovechamos de recordarles que la próxima semana, el martes 12 de octubre, tenemos la segunda charla, donde contaremos con el expositor Jorge Humire, agricultor de la comuna de Huara, que nos va a venir a contar los desafíos de la agricultura del desierto bajo la mirada de un productor local. Así que muchas gracias a todos y todas por su participación. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Paulina, y a todo el cuerpo que está ahí presente. Yo quedo a disposición, lo que ustedes necesiten, estoy a la orden, no hay problema. Me encanta la docencia, me encanta la investigación, me encanta participar con las personas, compartir conocimiento, compartir todo lo que uno conoce, ¿por qué no? Es lo mejor que uno puede hacer en la vida. No llevarse lo que uno sabe, usted sabe dónde, no llevárselo a dormir. Muchas gracias. Compartir. Estamos disponibles nosotros, 100%. Muchas gracias, profesor Hecker. Ha sido para nosotros realmente un agrado y un honor poder contar con su presencia durante este evento. Y quedamos eternamente agradecidos. Por supuesto, no le quepa duda que vamos a solicitar su apoyo y su ayuda en un futuro muy próximo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, Miguel. Gracias. Chao, muchachos. Chao, Bolina. Chao, Francisco. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, Cristian. Chao, Erika. Hasta la Erika. Miguel, Paulina, el equipo. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, Eugenio.